Bienvenidos a Palabra de Vida, mis hermanos. Estamos estudiando un tema que son las doctrinas elementales, o sea, las doctrinas básicas que necesitamos conocer. Y dimos inicio con Hebreos capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos o de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que ir hacia adelante a la perfección. La Escritura nos va a enseñar definitivamente que tenemos que crecer en Dios. Pero hay mucha gente que desconoce cuáles son las doctrinas básicas fundamentales en las cuales tenemos que tener conocimiento. Ya hemos pasado la primera parte. Hoy nos vamos a ocupar acerca de las obras muertas más comunes que podemos encontrar. Vean, y a veces caemos en esas obras muertas. Pidámosle al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu. Yo sé que Él es quien nos va a dar la dirección completa para lo que necesitamos conocer. Amén. Gracias, Señor. Las tradiciones, las costumbres y los ritos, escuche bien, son parte de esas obras muertas, esas tradiciones que el hombre ha tomado por costumbre. En el nuevo pacto o sacerdocio del Espíritu, todo debe de hacerse por impulso, por la guianza o rema del Espíritu. Escuche bien, no por tradiciones religiosas. Escuche, no por tradiciones religiosas, costumbres religiosas, ni por rituales litúrgicos. O sea, hay muchas cosas que se dan y tomamos una liturgia y seguimos la liturgia. Lo que tenemos que seguir es la guianza del Espíritu. ¿Cuánta tradición religiosa encontramos? Si usted ve y levanta su vista alrededor de su país, donde usted esté, hay mucha tradición. Necesitamos pedirle al Señor su guianza, que el Señor nos muestre. Tenemos que salir de eso. Las tradiciones religiosas solo son las prácticas religiosas que no son bíblicas. Por ejemplo, hay mucha tradición judía. Hay costumbres religiosas de comer ciertas comidas y bebidas rituales, de no comer esto, por lo otro. Entonces, la palabra del Señor nos habla de muchas cosas. Entonces, hay muchos aspectos de lo que nos está hablando la palabra. Hay fiestas en las que se celebran, ¿sí? Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, podemos ver acerca de las genealogías, las descendencias, apellidos hebreos, las tribus, la raza natural, el árbol genealógico, las mandras, la humillación del cuerpo físico. O sea, lastimarse el cuerpo en esencia. O sea, hay muchas cosas que la palabra del Señor nos dice que no son correctas. La humillación del cuerpo físico. Como lo dice Colosenses 2:23. Dice que aparentan tener palabra de sabiduría con apariencia de humildad y reverencian a Dios y duro trato del cuerpo, no en cosas valiosas, sino en las que son comunes de la carne. Mire, la palabra no lo está hablando
A veces vemos sacrificios que hace la gente en su ignorancia. Ir de rodillas, hacer grandes caminatas para ir en busca de algo. Mis hermanos, nosotros estamos tan cerca de Dios a través del Espíritu. Y necesitamos despojarnos de todo aquello que la palabra misma nos lo dice. En Mateo 6:7 dice, y cuando oren no repitan expresiones sin sentido como los gentiles, como aquellos que no tienen el Espíritu Santo, porque ellos piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. No, cuando tú ores a Dios, deja que el Espíritu Santo te guíe. Yo sé que Dios obrará en ti. Y no es porque estés repitiendo y repitiendo alguna oración. Y tenemos que separar la diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir algo de memoria o en una lectura. ¿Sí? En Isaías 29:13 dice el Señor, por cuanto ese pueblo se me ha llegado con su boca y me han honrado con sus labios, mientras que su corazón esté lejos de mí y el temor que me tienen son preceptos enseñados por hombres. Necesitamos cambiar nuestra actitud totalmente. Orar es hablarle a Dios con el corazón. Es acercarnos a Él con la dirección del Espíritu. Hay cosas que no podemos comprender. Hay personas que se golpean el pecho y hacen tantas cosas. Nosotros necesitamos hacer las cosas no por un asunto de costumbre, por religión. Nuestro Dios es un Dios verdadero. ¿Cuántas costumbres no se utilizan? ¿Cuántos ritos litúrgicos no se llevan a cabo? Mientras que el corazón del hombre está ¿qué? Separado. ¿Cuántos andan con trajes o con vestidos con una apariencia de santidad? Solo es apariencia. Mire, hay mucha gente que se está hincando como por costumbre. Como por costumbre. Y esto nos lo está diciendo la Escritura. La religión humana nos lleva a hacer cosas que no son agradables a Dios. Cosas que no tienen un valor, que carecen de un valor importante para Dios. Actos litúrgicos, participación de actos en la que nos lleva a separarnos de Dios, obras de caridad sin Dios. Escuche las antiguas doctrinas de las indulgencias. Oiga, si hacemos esto y si pagamos esto, esto ya queda cancelado. No, no es así. No es por el hombre, sino es por Dios. Las religiones no salvan. Escuche, ninguna religión en el mundo va a salvar. Y le puedo decir, ninguna religión judía, ninguna religión evangélica, ninguna religión católica, nada. Es Jesucristo y es tener esa relación con Él a través del Espíritu. Porque a través de Jesucristo llegamos al Padre. Oiga, es solo por creer en el Hijo de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creer,
tenga vida eterna. Él es el centro. Nadie puede venir al Padre por religión, sino por Jesucristo. Ya lo dijo Jesús mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es por Jesucristo, San Juan 14:6. Vean, hay muchas citas bíblicas que podemos mencionar, pero solo les estoy dando la cita con el propósito de que usted llegue a su Biblia y comience a leer. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. No por ser evangélicos, no por ser católicos, no por ser judíos. La Biblia nos lo dice bien claro. En Colosenses 2:23, las religiones carecen de valor. Carecen de valor. Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Oh, mis hermanos, Dios nos está hablando para estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos de apostasía, de mentira. Oiga, hay una oscuridad tremenda. No podemos nosotros interceder por los muertos. ¿Sí? No podemos hacerlo. A veces hay gente que comienza a hacer intercesión por los muertos. Cuando alguien muere, tuvo su oportunidad en vida. De ahí no hay intercesión que lo pueda mover de donde está. Porque mientras tuvo vida, mientras tuvo tiempo de oír, escuchar, venir a arrepentimiento, dejar de hacer obras muertas y comenzar a hacer las obras de Dios, ya es imposible. Según la Escritura, no existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres establecido por Dios, sino solo y exclusivamente el Señor Jesucristo. Él es quien es la puerta para ti. Yo soy la puerta, dice. El que por mí entrare será salvo. No hay otro camino. Por favor, no hay otro camino, es Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y luego dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuche, estas son palabras fundamentales que debemos de tener en nuestro corazón. Esta es una enseñanza elemental. Y le voy a decir algo bien importante. Según la Biblia, no existe ningún otro intercesor entre Dios y los hombres, nombrado por Dios, sino solo el mismo Señor Jesucristo. Solo Él. No hay otro intercesor. No hay otra intercesora. No hay.
es solo Jesucristo. Por esta razón, la costumbre de encender candelas a los espíritus de los santos, las vírgenes, de gente que ya murió, o seres espirituales, para lograr de ellos alguna protección o lograr de ellos un favor, ese es el ejemplo más claro de las obras muertas. Estas son obras muertas, pues eso es lo que constituye el culto a los muertos. Obras muertas. Entonces, las obras muertas no solo son los malos actos, sino también buenas obras que no son el propósito de Dios ni son hechas por la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, no importa qué tan buena o tan generosa es una persona, si no tiene a Jesucristo como su Señor, todas las buenas obras que hace no son más que obras muertas. Esto es fundamental, mis hermanos. Comenzamos con un tema muy importante y que necesitamos poner esa base bíblica en nuestro corazón. En nuestro corazón. Bien, hay una segunda enseñanza muy importante y es la fe hacia Dios. Esta es la segunda doctrina, fe hacia Dios. ¿Cómo está su fe? Yo le pregunto, ¿es robusta o no es robusta? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree en los propósitos de Dios? La palabra está escrita. ¿Cree la palabra? Cuando creemos la palabra con todo nuestro corazón y el Espíritu no la muestra, no la revela, digo el Espíritu Santo, entonces esa palabra se hace una realidad para nuestra vida. Y mis hermanos, la fe hacia Dios es básica y fundamental. La fe es la base de la relación con Dios. ¿Qué tanta fe tengo? ¿Qué tanta fe tengo en la palabra? Dios es quien pone las reglas. No es el hombre. No es ninguna religión. Es Dios quien pone las reglas. Toda persona que desee establecer una buena relación con Dios debe comprender un principio fundamental. Un principio fundamental de toda relación con Dios. Dios es el que pone los términos para todo aquel que quiera acercarse a Él. Por eso es que hay expresiones populares que, aunque mucha gente repite, solo refleja el error de no conocer a Dios. Como por ejemplo, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Bueno, si cree en Dios a su manera, pues quédese con ese Dios, porque no es el Dios verdadero. Escuche, aquí hay un grave error. La opinión del hombre no puede estar sobre la opinión de Dios, porque entonces el hombre sería Dios. Todas las religiones, dice, llevan a Dios. Error. Jesucristo estableció lo contrario al decir, nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Las religiones no llevan a Dios. Es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Qué compromiso tienes tú con Dios? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Te guardas en santidad? ¿Hablas verdad? ¿Tienes un compromiso de servicio? Esto es muy importante que no lo podamos, ¿qué?
hablar internamente y juzgarnos. En todo momento, Dios es quien ha establecido los términos. Es Dios. Y cuando tú te metes a los términos de Dios, las cosas van a cambiar para ti. ¿Qué dice Éxodo 23:15? ¿Sí? Lee Éxodo 23:15. Yo te quiero leer Deuteronomios 16:16. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. ¿Qué está pidiendo el Señor? Ofrendas. Y aquí lo dice Deuteronomio 16:16. Ahora, ¿por qué Dios pide ofrendas? ¿Será que Dios necesita algo? Dios no necesita nada. No, es porque el propósito de las ofrendas es agradar a Dios. Sí. En Hebreos 11:6, Dios establece que la razón de presentar ofrendas es manifestar la fe a través de la presentación de ofrendas, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al ofrendar, escucha bien, se evidencia en la ofrenda la fe. La ofrenda hace emerger la fe del que ofrenda, del que le da a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo podemos expresar nuestra fe? Creyendo y accionando en la palabra. Por eso, al ofrendar, debe de hacerse de la siguiente manera: con fe en la existencia de Dios, con fe de que Dios galardona a quien le busca, creyendo en su existencia, sabiendo que la fe expresada en la ofrenda es la que agrada a Dios. Esto es muy importante. Fundamental. Y escucha lo que sigue diciendo en Habacuc 2:4. Dice que por la fe, el justo vivirá. Sí, el justo por la fe vivirá. Ahora bien, ¿quién es el justo? Hagámonos la pregunta, ¿quién es el justo? Mira, cualquiera puede pensar, es aquel que hace justicia. Es aquel que siempre vive dentro del nivel de justicia. Pero mira lo que dice la palabra. Es todo aquel que ha sido justificado por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:30, a los que llamó, a estos también justificó. Y si leemos Romanos 8:33, escucha, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? Los justos son los justificados por Dios, porque son los escogidos de Dios. De tal manera que si hay justos o justificados, es solo por la obra de Dios misma. Pues fue Él quien hizo el escogimiento de nosotros antes de la fundación del mundo.
Qué grande bendición y gracia nos da Dios. ¿Escuchas? La palabra nos está hablando de una enseñanza muy apropiada para nuestra vida. Todo este fundamento tenemos que ponerlo en nuestro corazón. En nuestro corazón. Yo te pido que leas Efesios 1, 3 al 4. Esta es una palabra que tú vas a tomar. Agarra tu Biblia, por favor, y lee Efesios capítulo 1, 3 y 4. La fe de Dios nos fue otorgada a nosotros, sus escogidos, para vivir por medio de ella. Y ve, que por eso es que nosotros ahora podemos echarle mano a los poderes del siglo venidero por medio de la fe en Dios. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Mira lo que está diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Nuestra fe, cuando crece poderosamente en Dios, Dios te mostrará el mundo espiritual. La palabra será una realidad para tu vida. Será una realidad para tu vida. Mira, a través de la fe, únicamente la fe, es la única conexión con lo increado. Es la única conexión con lo increado. No hay otra forma. Mira, yo me confronté a una palabra y esa palabra me transformó tremendamente y le dije, Padre, quiero que me reveles este pasaje de la Biblia, Marcos, sí, 16, donde nos está hablando de que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si pusieren sus manos sobre los enfermos, sanarán. Si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Yo comencé a creer en esta palabra y el Señor me comenzó a mostrar el mundo espiritual. Tenemos que creer a la palabra. Por eso cuando dice aquí 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Entonces, la fe es la única conexión con lo increado, con lo espiritual. Y cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, todo el panorama nos lo muestra el Señor a través del Espíritu de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 15:50? Vean, la naturaleza de Dios es espíritu. Y esto lo dice Juan 4:24. Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. El Señor Jesucristo declaró la naturaleza de Dios. Es espíritu, la cual hace que experimentar a Dios sea virtualmente imposible por la carne y por la sangre. Pues la carne no puede percibir el reino de los cielos ni las cosas que en él hay.
Escucha bien. El Señor Jesucristo declaró que la naturaleza de Dios es espíritu. No podemos experimentar a Dios por medio de la carne, por la sangre, porque Él es espíritu. Y cuando viene el Espíritu sobre nosotros, podemos experimentar y tener conciencia de que hay un Dios todopoderoso. 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Dios, escucha, es una existencia increada. Él existe. Él existe. Cuando Dios le revela a Moisés su nombre, que es Yo Soy, con eso le revela que Él es un ser que vive siempre en un presente permanente, que no tiene pasado, no tiene futuro y que Dios está fuera del tiempo. Debido a que Dios no tuvo principio, Dios no es creado, porque todo lo creado es lo que tiene principio. Y esa condición increada de Dios es una experiencia desconocida para la carne, para los cuerpos creados y para todo aquel que ha tenido principio. Esa condición increada es la condición de lo infinito, lo cual no es comprensible ni experimentable para la mente finita. Escuche, cuando Dios comienza a llenarnos a través de su Espíritu, todas las cosas las comenzamos a comprender paso a paso. Sin la ayuda del Espíritu es imposible. Dios es insondable, inescrutable para el hombre. Escucha lo que dice aquí Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus principios e inescrutables sus caminos. Por estas tres razones, Dios es espíritu, Dios es increado y Dios es insondable e inescrutable. Y debido a nuestra propia condición de ser seres creados, de haber tenido un principio, de ser finitos y temporales, entonces la única forma de tener comunicación, comunión y relación con Dios es la fe. Es mediante la fe. Es solo y exclusivamente por la fe que lo creado puede tener acceso a lo increado. Dios nos habla de muchas promesas. Dios es espíritu y Dios ha puesto en el hombre un espíritu, un alma y un cuerpo. Mi relación es con mi espíritu, con Dios. Sí. Mi corazón lo tengo que guardar para Dios. Cuando vivimos una vida en el Espíritu, nuestro ser completo se llena de esa gloria maravillosa. Y entonces comenzamos a experimentar una relación, una comunión maravillosa. No porque tú estés en un templo y haya mucha algarabía, haya mucha alabanza. Muchos experimentando la bendición de Dios, pero otros no. ¿Por qué? Porque hay un vacío. A veces nos conformamos a la religión y no a la relación con Dios. La relación con Dios es un morir a la carne.
es dejar que Dios obre en nosotros, porque el Espíritu no es una emoción. El Espíritu es más que una emoción interna. Es más que una culpabilidad. Cuando viene Dios, te va a sanar de lo profundo de tu ser hacia afuera. Y entonces comenzarás a experimentar esa relación con Dios maravillosa. Mis hermanos, seguiremos hablando un poquito más de la fe, que es una sustancia y es una convicción profunda. Con esto cierro y damos gloria al Señor. Gracias porque cada día nos hace experimentar cosas nuevas. Una palabra que estaba escondida es revelada y mostrada a mi vida. Una palabra que ya te fue dada, tú la puedas comprender sin ninguna dificultad. Mi mente es finita, mi espíritu es el depósito de la revelación de Dios para ti y para mí. Padre, te damos gracias. Permítenos seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, síguenos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones.